Y bien, pues hoy día estuvo presente en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, haciendo el informe anual del proceso de descentralización. Y hemos invitado entonces al doctor Alberto Muñoz Nájar, que es secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, para hablar de este tema. En fin, ya estamos viendo, lo acabamos de ver en la mesa anterior, hay un serio vacío legal en lo que se refiere a la capacidad nacional de controlar, de control político de las autoridades regionales o locales. No hay mecanismos de sanción, de control político, y entonces esto puede poner en peligro efectivamente los procesos en la medida que pueda esto degenerar en anarquía. Entonces es algo que hay que remediar. Pero en fin, en general, además, el proceso tiene una serie de otras falencias, de otras deficiencias, y sobre eso vamos a hablar. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven como, digamos, como agenda principal en el tema de la descentralización? Bueno, en primer lugar, estamos a una década de iniciado el proceso, y obviamente una década es un tiempo suficiente para hacer un balance y tomar una lección, hacer un balance y ver las cosas positivas y las cosas negativas. Definitivamente la descentralización se dio con el espíritu de acercar el Estado al ciudadano a pie, al ciudadano de Ñampari, de Caballococha, de Cabanaconde, y habría que preguntarles a ellos cuán cerca sienten el Estado el día de hoy. Entonces, esa es una primera pregunta que habría que buscar una respuesta satisfactoria, y me parece que la respuesta no va a ser muy satisfactoria. Evidentemente, lo que buscamos todos los peruanos es tener un gobierno exitoso. Y obviamente un gobierno exitoso, un gobierno nacional exitoso, tiene que buscar también que los gobiernos regionales y locales sean gobiernos exitosos, ¿no? De tal manera que hoy día lo que tenemos que buscar es que se generen agendas de éxitos y gobiernos regionales y locales exitosos. De acuerdo, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay una serie de problemas. Así es. Han habido una serie de problemas que creo que son las lecciones aprendidas que tenemos que corregir. Y creo que los primeros convocados a tomar este tema con una responsabilidad muy grave son los presidentes regionales, porque no podemos tampoco generalizar, ¿no? Claro. Si bien es cierto, hay casos que hoy día se comentan, creo yo que hay un buen número de presidentes regionales que están preocupados por lo mismo que estamos conversando. No, claro, hay presidentes regionales muy buenos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que la primera responsabilidad es de los propios presidentes regionales, ¿no? Yo soy un convencido de que a los peruanos tenemos una responsabilidad inherente a nuestra nacionalidad con nuestro país, y nosotros somos los que tenemos que salir adelante. No va a haber una varita mágica que nos va a sacar de una situación complicada. Lo hemos demostrado en el pasado, tenemos que seguir en esa línea en el momento actual y en el futuro. Pero, bueno, ahora hemos estado viendo el tema de la ausencia de normas para el control político, qué puede hacer el gobierno central cuando hay una rebeldía o cuando hay incumplimiento de alguna norma nacional. En fin, eso es un vacío que todavía no ha sido llenado. Pero hay una serie de otras cosas. Por ejemplo, las competencias no están bien delimitadas todavía. Hacen falta todas las leyes sectoriales que delimiten bien las funciones para que se sepa exactamente qué cosa le corresponde a cada nivel, porque no son ni siquiera son 3 niveles, ya son como 4 o 5 niveles. Es una cosa de locos la estructura del Estado peruano, ¿no? Porque tenemos no solamente la provincia y el distrito, hay las municipalidades de centros poblados, ya son 3 niveles ahí. Y si hablamos de comunidades campesinas, y luego, bueno, ya tenemos el nivel regional y el nacional, pero eso no está bien delimitado. No se ha trabajado adecuadamente. ¿Por qué? Porque también la transferencia de funciones debió de ser una transferencia ordenada y pausada. No debió de generarse, como en algún momento se pretendió, un shock de descentralización, porque eso hizo colapsar a los gobiernos regionales.
Entonces, quien mucho abarca, poco aprieta. Pues se han también. descentralizado ya casi todas las funciones, pero Así sin es. que haya las capacidades. Exactamente. ¿No es cierto? Falta Exactamente. construir además las capacidades, es otro tema. Exactamente. Entonces, parte de lo que pretendemos hacer, en primer lugar, es desarrollar y cumplir con la labor de rectoría del gobierno nacional, que está obligado a través de los ministerios, que son quienes han transferido las funciones, a ver si las que se transfirieron se están cumpliendo en forma adecuada y conveniente. Y por otro lado, hacer un acompañamiento de cómo van desarrollando el trabajo en el campo cada uno de los gobiernos regionales, de tal manera que se puedan corregir los errores y ver qué cosas están haciendo bien y qué cosas no están haciendo bien. ¿No? ¿Eso sería a cargo de la Secretaría? Eso sería a cargo de la Secretaría y... Pero necesita más capacidad. Evidentemente, tenemos obviamente que relanzar el proceso de centralización con una visión de futuro para que el proceso sea un proceso exitoso, porque de lo contrario, esto no va a caminar adecuadamente. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos. ¿Cuál es la AFP con más pensionistas disfrutando de su jubilación? Es AFP Integra, que en sus 18 años de trayectoria cuenta con la confianza de más de 18.000 pensionistas y ahora se ha unido a Sura, el grupo número 1 en pensiones de Latinoamérica. AFP Integra, avanzamos por tu futuro. Juntos es más fácil. Es más fácil que recibas más beneficios con tu sueldo, que tus compras te den puntos para canjear lo que quieras y que puedas escoger entre 4 fabulosos premios gracias al sorteo de la cuenta genial. Bambif, juntos es más fácil. En cada gota, todo el sol. Lifty, Lifty de Gloria. Disfruta Lifty de Gloria, la nueva y refrescante bebida hecha de té verde con un toque de limón. Lifty, en cada gota, toda la naturaleza. Lifty de Gloria. En cada gota, toda la frescura. Lifty, en cada gota, toda la vitalidad. Lifty de Gloria. Lifty, el té verde de Gloria, lo mejor de la naturaleza en cada gota. Alberto Muñoz Nájar, secretario de Descentralización de la PSM, nos dice que hay que relanzar el proceso de descentralización. De hecho, fue llevado a cabo de una manera muy precipitada, a trompicones, se han transferido muchas funciones, casi todas, el 90, 100% de las transferencias previstas en la ley han sido transferidas, pero sin capacidades reales, en fin. Y capacidades que en muchos casos tampoco existían antes en el gobierno central, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la minería informal, de la minería de la pequeña, de la mediana minería ha sido transferido a los gobiernos regionales. Estamos viendo lo que ha pasado en Ica. Así ¿no? Esa es una minera informal, en fin, creo que incluso había sido clausurada en algún momento, ahí donde se han enterrado estos trabajadores. Los gobiernos regionales no tienen ninguna capacidad de fiscalizar este asunto, de manejar ese tema. En fin, ¿qué es lo que se haría? ¿Se haría una especie de diagnóstico de qué cosas están funcionando bien, cómo reforzar el apoyo, el monitoreo de parte del gobierno central? ¿Cuál va a ser el rol del gobierno central en esto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, el gobierno nacional tiene que llevar a cabo la rectoría del proceso. Evidentemente, a través de los ministerios que fueron los que transfirieron las funciones, hay que hacer un balance exhaustivo de todas las funciones transferidas, que hasta el momento son el 92.6%, y el saldo que queda es muy pequeño. Y en base a ello, proponer soluciones en conjunto con los gobiernos regionales, porque habrán gobiernos regionales que están haciendo unas funciones transferidas en forma bastante eficiente, las están desarrollando en forma bastante eficiente, y habrá gobiernos regionales que simplemente no tienen capacidad de cumplir con las mismas. Entonces, en base a eso,
encontraremos una solución de consenso que pueda permitir que, en principio, el ciudadano, que es el objeto y el destinatario de esta norma, pueda tener los servicios en forma adecuada. Ahora, como le decía, está pendiente, como condición previa para esto, una adecuada delimitación de funciones. Así es. ¿No es cierto? Entre los tres niveles de gobierno y a nivel de cada sector, y eso supone que cada sector termine de aprobar su propia ley de organización y funciones, y dentro de esa ley se establecen las delimitaciones. Y ninguno lo ha hecho, o lo han hecho, pero no han sido aprobadas hasta ahora. Hay 4 leyes de organización y funciones presentadas. Presentadas al Congreso. Así es. Y están pendientes el resto. Lo que vamos a hacer es también trabajar con los ministerios, la aprobación, y con el Congreso la aprobación de estas normas que permita, digamos, tener una clara definición de cuáles son las funciones y el terreno y la responsabilidad de cada nivel de gobierno. ¿Y cómo puede intervenir el gobierno nacional en el caso de que las funciones no se cumplan o en caso que haya, digamos, desobediencia o inaplicación de normas nacionales? En fin, es el tema de la mesa anterior, pero es muy importante eso, ¿no? Es que en verdad no hay sanciones, ¿no? La verdad es que no hay sanciones en ese campo. Y evidentemente el balance tiene que en conjunto establecer, digamos, una modalidad que también penalice los incumplimientos. Claro, o permita una solución, una intervención. Ahora, el otro tema es el asunto fue mencionado por el doctor Aníbal Quiroga, la delimitación. Hay demasiados gobiernos regionales, pero eso es un problema que prácticamente no tiene solución, no son 25. Nadie quiere dejar de ser gobierno regional para integrarse con otros, pero obviamente son demasiados, ¿no? No se puede tener 25 gobiernos, es decir, administraciones. No hay masa crítica profesional suficiente para tener 25 administraciones totales, que manejan todos los sectores, no 25 gobiernos. Entonces, y esto se presta pues efectivamente a movimientos anárquicos y todo lo demás. Pero, sin embargo, eso no tiene, ¿qué solución puede tener este tema? En la práctica no tenemos 25 gobiernos regionales, tenemos 25 departamentos, sí, porque las regiones no están constituidas. La ley estableció que en tanto no se unan 2 o más departamentos, no se estableció una región. Entonces, hoy día lo que tenemos en la práctica son 24 departamentos y 24 presidentes regionales de cada departamento. O sea, la denominación de región no es la adecuada. La región se da una vez que los departamentos se unen para conformar una macrorregión, o una región, claro, perdón. Claro, ese es el tema, digamos, semántico, pero ¿cómo hacemos para conformar la región? Para que realmente el gobierno ni siquiera se está proponiendo eso como meta. Bueno, en realidad esto tiene que partir del interés de las propias comunidades, ¿no? De los propios territorios. No podemos imponer una región por ley, ¿no? Cuando se trató de hacer el plebiscito, vimos que el resultado fue bastante negativo debido a muchísimos factores. El único departamento que votó a favor de la constitución de regiones fue Arequipa. El resto de departamentos prefirió mantener el estatus actual. En tanto no cambie esa situación, en tanto las poblaciones y sus líderes no busquen alianzas estratégicas con departamentos continuos, Ahora, los políticos no van a tener interés en eso porque perderían precisamente una posición de poder. Les interesa la feudalización creciente. En cambio, los empresarios sí podrían tener interés porque están interesados precisamente, ¿no?, en rutas regionales, de comercio, de intercambio y todo lo demás. Les interesa que haya unas sinergias regionales, en fin. Entonces quizás el movimiento debería venir del sector productivo, del sector empresarial, de las cámaras de comercio, de todo eso. Ese fue el movimiento inicial. En la macrorregión sur, el movimiento
Esto fue una alianza estratégica entre alcaldes y empresarios. Es verdad que en ese momento no existían los presidentes regionales, por lo tanto la aspiración de generar regiones más amplias era una aspiración mucho más pura, ¿no? Hoy día la rectitud de intención en muchos casos se ha perdido, ¿no? Creo que si en el tiempo los presidentes regionales quieren ver un futuro para los cargos que ellos desempeñan, tienen que necesariamente ir por esa senda. Creo que un primer paso para lograr ese fin son las juntas de coordinación interregional, que van a ser un elemento que pueda unirlos para establecer proyectos productivos que los estructuren y que puedan ser, digamos, de beneficio de 2 o más departamentos. Bueno, ojalá eso sirva como primer paso. Ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado en realidad, nos hemos pasado de la hora. Alberto Muñoz Nájar, secretario de Descentralización de la PCM. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a una pausa y regresamos.